Radio Jalca Cuentos Universales. Un lugar para escuchar relatos, cuentos e historias de la tradición oral. Nos acercamos a ti para contarte historias y darte a conocer el mundo y el significado de los cuentos. Hola, bienvenidos a este Rincón del Cuento, que son los podcasts de Jalca Cuentos Universales. Si en nuestro anterior programa os presentamos a los miembros del grupo, en este queremos hablar sobre nuestro trabajo, sobre nuestra historia, sobre las características del grupo. Por ejemplo, es importante deciros que nuestra misión es la recuperación, actualización, recuerdo, traída al presente de los cuentos de la tradición oral de las más diferentes culturas de nuestro mundo. Y ahora os dejo con nuestro compañero Juan Madrid, que nos va a hablar de la historia del grupo, que como vais a ver o a escuchar, es una larga historia. Pues corría el año 1984 y nuestra maestra Nícia Grillo de Brasil, experta en educación a través del arte, organizó en Madrid un grupo de personas para trabajar con cuentos. En este grupo ya estamos algunos de los miembros actuales de Jalca. Nícia regresó a su país, pero dejó plantada su semilla con el nombre de El Círculo del Cuento Chino, un grupo de contadores de historias que ya tienen algunas de las señas de identidad: música en vivo, espectáculos grupales, repertorio, narración para público adulto, de Jalca Cuentos Universales, nombre que asumimos en 1991. Desde 1989, montados en el boom de la moderna narración oral, El Círculo y luego Jalca, contamos en las mejores salas donde se contaban cuentos de Madrid. Ahí teníamos La Travesía, Candilejas, Libertad 8, Sotomesa, La Flauta Mágica, Bonavida, Escalera de Jacob. Durante esos años surge desde la Dirección General de Bibliotecas y Arte de la Comunidad de Madrid el proyecto Un Madrid de Cuento, al que también nos incorporamos para llegar así al público infantil. Algunos de los hitos que podemos destacar es el proyecto intergeneracional Los Mayores También Cuentan, que se ha convertido en un proyecto modelo en toda España de voluntariado con mayores y que continúa a día de hoy. En 2006 publicamos nuestro primer libro que recopilaba algunos de los cuentos que habitualmente contamos, El Zapatero Astrólogo, de la editorial Sufi. Y con el Ayuntamiento de Madrid organizamos en la Navidad de 2007 la Casa de los Cuentos en el Centro Cultural de la Villa, con más de 70 actuaciones de cuentacuentos de diferentes países. En 2014 tuvimos la fortuna de inaugurar la Casa Árabe de Córdoba y actualmente en los últimos años, durante el 18 y el 19, hemos estado coordinando un espacio mensual de narradores orales en la Escalera de Jacob. Y ahora, sin más dilación, vamos a escuchar el cuento de hoy. Un cuento que a mí personalmente me encanta. Los tres hombres sordos. Érase una vez un pastor de cabras que un día llevó su rebaño a un lugar donde había mucha hierba para que pastara. Recordó que había olvidado su comida en el pueblo donde vivía y esperó hasta el mediodía, cuando el sol ya golpeaba fuertemente sobre su cabeza, pero su mujer no envió a su hijo con la comida. Se dio cuenta de que ella no había notado su olvido. Realmente no se le había olvidado a su esposa. Ella había salido a la puerta y le había gritado cuando se estaba alejando que volviera a recoger su comida, pero este pastor tenía una particularidad: era completamente sordo, así es que no la oyó y siguió su camino. Pero volvamos al pastor. No lejos de donde estaba con su rebaño había un hombre con una hoz cortando forraje
para su caballo. Así es que el pastor se aproximó y le dijo: Amigo, ¿serías tan amable de echarle una mirada a mis cabras mientras voy al pueblo? Que es que me he dejado la comida esta mañana en casa y la mujer no me la envía con el niño. Tengo hambre ya. Pero de verdad que no voy a tardar mucho. Anda, echarles un vistazo, que sobre todo que no se desparramen. El hombre que cortaba el pasto tenía una particularidad: era completamente sordo, así que no comprendió ni una sola palabra de lo que el pastor le decía, por lo que le respondió: ¿Qué? ¿Y por qué tendría yo que darte la hierba que estoy cortando para tus cabras? Yo la necesito para mi caballo. Que no te la voy a dar para tus cabras. Anda, larga, tira y déjame en paz. El pastor, pensando que estaba de acuerdo el hombre, le agradeció y corrió hacia el pueblo. El segador lo miró, pero continuó con su trabajo. Cuando llegó a su casa, el pastor buscó a su mujer para que le diera la comida, pero se dio cuenta de que estaba mala. Por eso no había podido hacer nada. La pobre mujer estaba en casa acostada y sufriendo de una repentina fiebre en un estado lastimoso, por lo cual no dijeron nada respecto al olvido. Estaba una vecina cuidando de ella y del niño. Así es que el pastor cogió su paquete de pan y dátiles y volvió junto a su rebaño de cabras y comió su comida, feliz y contento. Después de haber comido, sintiéndose agradecido hacia el hombre que había cuidado de su rebaño, pensó para sí: Debo recompensar a este buen hombre por echar una mirada a mis cabras. Si él no hubiera estado por aquí, Dios sabe si hubiera venido un lobo. Mira, le voy a dar esta cabra coja. Seguro que algún partido le puede sacar. Y yo con ella ya no puedo subir a la montaña. ¡Ey, amigo! Mira, te traigo un regalo por cuidar del rebaño mientras me fui al pueblo. Ay, mi pobre mujer, me la ha encontrado echar unos zorros con una fiebre. Por eso no se había acordado de mandarme al chiquillo con la comida. El segador sordo, viendo al pastor sordo llegar con el animal, pensó que el otro estaba lamentándose acerca de la pata lastimada de la cabra y dijo: ¿Pero qué me estás contando? ¿Que tengo yo algo que ver con que esta infeliz criatura se haya roto una pata y vienes a pedirme explicaciones? Pues que sepas que yo es que ni siquiera estaba mirando para allá. ¿Que tengo yo alguna responsabilidad con ese accidente? El cabrero, todavía con la cabra en las espaldas, le explicaba al segador: mira, querido amigo, este es un animal joven y fino y hará las delicias de tu familia, de los chiquillos sobre todo. Que te he dicho que no, que me dejes en paz, dijo gritando el segador, que nunca estuve cerca de las cabras, que ni le está mirando y que no está bien que me digas esas cosas, caramba. Venga, termina, que no tengo tiempo que perder aquí discutiendo contigo. ¡Soy estúpido! Al ver al otro hombre enojado, el pastor dejó caer al animal al suelo y comenzó también a gritar para hacerse oír. Estaban discutiendo acaloradamente cuando un viajero que pasaba se acercó para ver qué sucedía. Desmontó de su caballo y lo condujo hacia donde estaban los dos hombres. El pastor fue el primero en dirigirse al viajero. ¡Ay! Si es que yo solo trataba de darle a este hombre una cabra joven, como regalo por cuidar de mi rebaño cuando yo me fui a mi casa del pueblo que me había dejado la comida. Pero es que parece que se lo está tomando como si le estuviera insultando. Este condenado pastor me culpa porque una de sus cabras parece haberse roto una pata mientras yo estaba aquí. Pero es que ni siquiera estaba mirando en esa dirección. Vamos, que es que no he mirado a las puñeteras cabras en toda la mañana. Por un azar del destino, el viajero tenía una particularidad. Era completamente sordo y pensó que ambos estaban dirigiéndose hacia él diciéndole algo que le concernía. Así es que le respondió: Sí, el caballo realmente no me pertenece. Lo encontré por el camino, estaba cansado, lo monté un rato, luego galopamos y hasta aquí hemos llegado. Lo siento mucho si les pertenece a ustedes. Por favor,
Por favor, les ruego acepten mis disculpas y aquí se lo devuelvo muy agradecido. Estaban en estas explicaciones cuando sucedió que en ese momento pasaba por allí un derviche. Tenía aspecto de ser un hombre sabio. Los 3 hombres, al verlo, le rogaron que les ayudara a juzgar el caso. El derviche tenía una particularidad. Era completamente mudo. Así que los miró fijamente durante 1 minuto entero, a cada uno, sosteniendo con sus oscuros y brillantes ojos la mirada con ellos de manera casi hipnótica. Después de tanto grito y excitación, esta mirada tuvo un efecto muy peculiar sobre los 3 hombres sordos. El temor los sobrecogió y empezaron a imaginar que este hombre tenía algún poder extraño y místico que podría embrujarlos. Temiendo que algo terrible fuera a pasar, el hombre que había tomado el caballo lo montó y a todo galope se alejó de allí. El segador reunió todo el forraje que necesitaba para dar de comer a su caballo, lo metió en un saco, se lo echó al hombro y se fue caminando sin echar la vista atrás por si acaso. Todavía el derviche estaba mirando sin pestañear al pastor, por lo que éste decidió llevar sus cabras un poco más lejos a pastar, donde hubiera buenas hierbas y menos gente. El derviche por fin se había quedado solo, así que retomó su camino tranquilamente y pensó para sí que, por muchas razones, el regalo de la palabra bien podría habérsele negado a todos los seres humanos. Os dejo ahora con nuestra compañera Paloma Reyes, que nos va a hablar sobre el repertorio de historias con las que trabajamos en Jalca Cuentos Universales. El grupo tenemos un repertorio que a lo largo del tiempo y también desde el comienzo hemos consensuado, y eso nos facilita mucho la fluidez a la hora de elegir, no nos perdemos tanto. Nuestro repertorio está sobre todo en torno a cuentos tradicionales del Medio Oriente, cuentos de las Mil y una Noches, cuentos de grandes maestros sufís. Estas son la parte fundamental de nuestro repertorio. Eso no significa que a veces no contemos otros cuentos, sí lo podemos hacer de forma individual o cuando nos apetece, pero bueno, es un poco más en ese sentido. Y bueno, por contaros algún proyecto que hemos hecho últimamente, uno al que le tenemos mucho cariño y que es un proyecto muy interesante, que son las 7 princesas sabias. Es un proyecto que veníamos preparando hace tiempo y que por fin lo llevamos a la práctica. Es sobre un autor persa medieval y son 7 cuentos independientes que nos organizamos para contarlos, pues formando grupos, lo contamos entre 2, entre 3, ponemos música, ponemos canciones. Y otro tipo de modelo que solemos usar cuando contamos, digamos, en una sala periódicamente, le llamamos hilando cuentos. Entonces ahí, bueno, pues también a veces estamos todos, a veces estamos 4, a veces estamos 3, elegimos unos cuentos, elegimos un tema primero, y sobre ese tema pues vamos viendo qué cuentos nos apetecen, cómo los vamos a organizar, qué orden es el correcto. A veces ensayamos, a veces no hace falta, a veces charlamos un poco sobre ello. Y estos son pues, los proyectos más recientes que hemos hecho en Madrid. María Eugenia Marcos nos va a comentar algunas de las características de nuestro grupo. Pues una de las cosas que nos caracteriza como grupo es que cuando acometemos un nuevo proyecto, de forma conjunta decidimos y compartimos desde la elección de las historias, a cómo trabajarlas, qué intención tenemos en ese trabajo, o por ejemplo si las contamos de forma individual o las compartimos con otros compañeros y compañeras. Esta forma de trabajar en grupo, desde mi punto de vista, resulta especialmente muy interesante, sobre todo en proyectos que están enmarcados en un guión con una temática definida, como por ejemplo el último trabajo que hemos llevado a cabo, las 7 princesas sabias del poeta persa Nizami. Pues esta experiencia de compartir
y poner en común nos ha aportado indiscutiblemente una mirada diferente y más rica sobre cada una de las historias. Y ello ha dado como resultado una puesta en escena de mayor calidad. Es verdad que tenemos una larga trayectoria como grupo y, como es lógico, nuestra representación es grupal. Pero esto no ha impedido en manera alguna que, como contadores individuales con proyección propia, también representemos al grupo Jalca en nuestras actuaciones. Ahora escucharemos la voz de Teresa Romo, que nos habla sobre otras características del grupo que conforman el conjunto del modo que tenemos de trabajar. El grupo Jalca somos un grupo, yo diría que de toda nuestra trayectoria, bastante flexible a todos los niveles. Hemos tenido la libertad de implicarnos en distintos proyectos, tanto dentro del grupo como fuera del grupo. En algunas ocasiones hemos trabajado solamente 2 personas, o 3, o 4, o 6, o todos, y siempre hemos seguido siendo el grupo Jalca. En ocasiones 1 o 2 personas han estado en otros foros, en otros grupos, sin que eso supusiera nunca problema alguno. El grado de compromiso de cada miembro ha dependido de la situación personal de cada uno. Eso tampoco ha supuesto ningún problema para la pertenencia al grupo. Y en cuanto a nuestro funcionamiento, es verdad que hemos... en funcionamiento en cuanto a las historias, es verdad que hemos evolucionado, pero yo diría que siempre hay una manera de hacer las cosas bastante común, que es que en función de las circunstancias, desde luego, hemos llevado a cabo proyectos globales de todo el grupo con un trabajo individual y grupal de las historias. En otras ocasiones el producto final se ha confeccionado con el trabajo de cada uno y luego se ha construido como un mosaico el espectáculo. A veces el trabajo es por pequeños grupos, como hemos dicho ya. En general trabajamos las historias desde el punto de vista simbólico y de su significación más profunda. Hacemos un trabajo exhaustivo de desgranar la historia para después poder pasearnos por ella, tanto nosotros como contadores como los oyentes. Para terminar la presentación de nuestro funcionamiento, os dejo con Mercedes Toscano, que nos va a hablar de nuestro acceso a redes sociales y de lo que ha hecho Jalca Cuentos Universales con la pandemia de 2020. Jalca tiene un pasado con poca incidencia en lo que se refiere a redes sociales. Durante años nuestras cuentas de Google y de YouTube las hemos utilizado para anunciar nuestras propias contadas, para colgar fotos, algunos vídeos y realmente poco más. Es a partir del confinamiento por la pandemia que Jalca despierta su presente en redes sociales. Como les ocurre a casi todos nuestros compañeros narradores, la pandemia propicia muchos cambios. Desde el mes de marzo del 2020 le hemos dado alas a esa necesidad de seguir contando historias desde nuestras casas, defendiendo la actividad cultural, ya que en lo que se refiere a lo presencial estaba y está bajo mínimos. Esa necesidad de contar y de escuchar historias. Jalca comienza a grabar y a publicar cuentos por ciclos. Cuentos para volver, cuentos para el buen gobierno, cuentos de Nasruddin. Y esto nos abre los ojos a un mundo nuevo. Nos obliga a resolver cuestiones técnicas, de edición, de lenguaje audiovisual. Qué duda cabe que se abre ante nosotros un mundo de estupendas posibilidades. Ya hemos puesto en marcha varios proyectos y otros los estamos desarrollando. Un canal de podcast, Instagram, Twitter. Hoy es posible que amigos de distintos países nos reunamos al mismo tiempo a escuchar historias en ese caravanserai virtual que nos brinda la tecnología y que tenemos que aprovechar.
Esos cuentos que rompen la monotonía, que nos acompañan en esta etapa de nuestras vidas, que no podemos olvidar. También pasará. Y ahora sí, ya hemos terminado. Os emplazamos a que si queréis ver nuestros vídeos en los canales que tenemos en YouTube y Facebook de Jalca Cuentos Universales o en este canal de podcast. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien y que sintáis interés en volver a visitarnos. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Radio Jalca Cuentos Universales. Cada 15 días tenemos una cita contigo y con las historias. Gracias por estar ahí y escucharnos.